Its military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not
obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with His help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. ¿Puede una sola decisión, tomada a la madrugada desde una mansión en Florida, cambiar el destino de todo Medio Oriente? ¿Es posible que un discurso grabado antes de la medianoche marque el inicio de una guerra diseñada no solo para golpear, sino para transformar un régimen completo? En este vídeo vamos a descubrir cómo y cuándo Donald Trump decidió bombardear Irán con un objetivo que iba más allá de las plantas nucleares, provocar un cambio de régimen. Analizaremos las negociaciones fallidas, la presión geopolítica y la madrugada en que comenzó la Operación Furia Épica. Todo comenzó con un último intento diplomático que buscaba evitar lo inevitable. En Ginebra, auspiciados por Omar, Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron con el canciller iraní Abbas Araghchi. La misión era clara: frenar la escalada antes de que se convirtiera en guerra. Sin embargo, las posiciones estaban demasiado alejadas. Estados Unidos exigía el fin del gobierno nuclear y la fabricación de misiles, mientras que el régimen iraní mantenía una postura firme e inamovible bajo la guía suprema del diplomante, decidido a no ceder ante la presión internacional. En Washington, antes de partir hacia Texas y luego a su residencia en Mar-a-Lago, Trump evaluó distintos escenarios militares. Inicialmente, consideró un ataque admonitorio, una advertencia contundente destinada a forzar a Khomeini a aceptar las exigencias estadounidenses. Pero la información recibida desde Israel y por sus propios enviados reforzó la idea de que un ataque por etapas sería insuficiente. El cálculo estratégico cambió. Una ofensiva gradual podría fortalecer la narrativa de resistencia iraní en lugar de debilitarla ante su población. Mientras tanto, en Israel, Benjamin Netanyahu aguardaba los movimientos del Pentágono. Las fuerzas de defensa de Israel se preparaban para coordinar acciones y reforzar su seguridad interna ante posibles represalias, especialmente desde la tensión se sentía en cada despacho oficial. La alianza entre Washington y Jerusalén se consolidaba como eje central de la estrategia. El mensaje era claro: si había ataque, sería conjunto, coordinado y con una magnitud sin precedentes en la región. En medio de esa creciente tensión, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Sayed al-Busaldi, voló de urgencia a Washington en un último intento de mediación. Sabía que las negociaciones en Ginebra no habían prosperado y que el tiempo se agotaba. Fue recibido por el vicepresidente J. Vance, pero pronto comprendió que la decisión política estaba prácticamente tomada. La diplomacia intentaba ganar horas. La maquinaria militar ya estaba en movimiento silencioso. Horas antes del inicio formal del conflicto, dos señales anticiparon lo que vendría. Marco Rubio suspendió un viaje programado a Jerusalén para reunirse con Netanyahu en otro contexto. Además, el Departamento de Estado autorizó la salida de personal no urgente y familiares de la misión estadounidense en Israel por riesgos de seguridad. Estas decisiones administrativas, aparentemente técnicas, funcionaron como preludio inequívoco de una ofensiva que estaba a punto de comenzar. En la madrugada, desde Mar-a-Lago, Trump grabó un discurso que sería transmitido al mundo. No fue un mensaje ambiguo ni limitado a advertencias.
Fue una declaración directa hacia el pueblo iraní, instándolo a permanecer en sus casas mientras las bombas caerían. Más que una operación militar convencional, el discurso proyectaba la idea de un cambio histórico. El presidente afirmó que la hora de la libertad estaba cerca y que Estados Unidos respaldaría con fuerza abrumadora cualquier transformación política. Pasadas las 2 de la mañana, comenzó la operación Furia Épica. No fue un ataque aislado ni simbólico. La estrategia no contemplaba fases graduales. Era un despliegue amplio, coordinado con Israel, diseñado para desarticular no solo capacidades militares sino la estructura de poder que sostenía al régimen. La seguridad interna israelí se reforzó de inmediato para prevenir ataques de represalia. El conflicto ya no era hipotético, se había convertido en una guerra activa. La decisión de no realizar una ofensiva escalonada fue central. Según la información recibida por Trump, un ataque limitado solo prolongaría la confrontación. Al optar por un golpe masivo, buscaba acelerar un desenlace político interno en Irán. La estrategia apostaba a que el impacto combinado de la presión militar y el mensaje directo a la población generaría una fractura dentro del régimen. Era una jugada de alto riesgo con consecuencias impredecibles. En su discurso, Trump afirmó que ningún presidente anterior había estado dispuesto a hacer lo que él hacía esa noche. Presentó la operación como una oportunidad única para el pueblo iraní, sugiriendo que el control del gobierno podría quedar en sus manos una vez debilitada la estructura dominante. Este enfoque transformó la narrativa. No solo era un conflicto entre estados, sino una intervención que buscaba redefinir el equilibrio interno de poder en Irán. Mientras las operaciones avanzaban, las principales figuras de la administración republicana volaban hacia Mar-a-Lago para reunirse con el presidente. Trump recibía información minuto a minuto sobre los resultados iniciales y, especialmente, sobre el estado de Ali Khamenei, considerado su principal blanco estratégico. La incertidumbre era total. Cada reporte podía modificar la percepción global del conflicto y la reacción internacional. El primer día de la guerra marcó un punto de inflexión en Medio Oriente. Estados Unidos e Israel actuaban coordinadamente, mientras la comunidad internacional observaba con preocupación. La gran incógnita no era solo la capacidad militar desplegada, sino la respuesta interna en Irán. ¿Se produciría el cambio de régimen esperado o el ataque consolidaría al liderazgo actual frente a una amenaza externa? Esa pregunta definiría el rumbo de la región en los días siguientes. La decisión de bombardear Irán no fue improvisada, sino el resultado de negociaciones fallidas, cálculos estratégicos y una lectura firme de la postura iraní. Trump pasó de considerar un ataque limitado a optar por una ofensiva destinada a provocar un cambio estructural en el poder. La madrugada en Mar-a-Lago se convirtió en el punto de partida de una nueva etapa geopolítica. El impacto de esa decisión trascendió lo militar. Involucró alianzas, diplomacia frustrada y un mensaje directo al pueblo iraní. El verdadero resultado no dependía solo de las bombas, sino de la reacción interna y del equilibrio regional. La historia juzgaría si fue una apuesta transformadora o una chispa que encendió un conflicto aún mayor. Si te interesa entender cómo decisiones tomadas en pocas horas pueden redefinir el mapa mundial, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esta estrategia y si crees que realmente puede provocar un cambio de régimen. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos analizando los acontecimientos que están marcando nuestra historia.